Señora Mendoza, su hija está entre la vida y la muerte. Necesita venir ahora. Esa fue la llamada que recibí del hospital. Corrí. Solo habían pasado 24 horas desde que la dejé con mi madre y mi hermana. Y tal vez se escapó. No es culpa mía si no sabe cuidarse. Fue lo que mi madre dijo con una naturalidad escalofriante. Mi hermana agregó. La puerta no era mi responsabilidad. Nadie asumió nada. Hasta que mi hija abrió los ojos. Y ahí, la verdad los alcanzó a todos. Me llamo Valeria Mendoza. Tengo 34 años, soy gerente financiera, madre soltera de Aileen, una niña de 6 años que es el centro de mi vida. Cuando llegó la invitación para el Congreso Internacional, dudé. No quería alejarme. Pero era una oportunidad única de crecimiento en la empresa. 3 días. Solo 3 días. Gladys, mi madre, insistió. Dijo que me haría bien, que Aileen estaría bien. Mi hermana, Lorena, vive en la misma casa y siempre ha mostrado poco cariño por mi hija, pero preferí ignorarlo. Pensé que juntas, como familia, podrían encargarse. El problema es que confié. Desde el embarque, algo me inquietaba. Aileen estuvo demasiado callada en la despedida. Me miraba como quien guarda un secreto. Esa mirada que solo aprendes a leer cuando eres madre. Durante el primer día, llamé 4 veces. No logré hablar con ella. Gladys decía que estaba jugando, durmiendo, bañándose. Lorena no contestaba. Empecé a sentir una incomodidad extraña en el pecho. Una ansiedad que no encajaba con la ocasión. El segundo día fue igual. ¿Y el tercero? El tercero, sonó el teléfono y supe que algo había pasado. Era del hospital. Su hija fue ingresada con múltiples hematomas y una fractura en el brazo. Está consciente, pero asustada. El mundo giró. Volví en el primer vuelo. Llegué al hospital en plena madrugada. Estaba allí, en una camita, con los ojitos hinchados y el cuerpo cubierto de vendas. Cuando me vio, lloró como si todo su cuerpo pidiera ayuda. Y yo lloré con ella. Se cayó por las escaleras, dijeron. Pero Aileen, con voz débil, susurró. La abuela me empujó. Yo quería llamarte. Se enojó. No grité. No rompí nada. Solo salí del cuarto, llamé a la policía y conté todo. Sin temblor. Sin duda. Como una madre que ya ha visto demasiado. Esa noche, aprendí que algunas promesas se rompen no por falta de amor, sino porque el mundo insiste en ponernos a prueba. Y el mío, apenas comenzaba a ser probado. No fue fácil ver a mi hija acostada en esa cama, demasiado pequeña para tanto dolor. Pero Aileen era fuerte. Siempre lo ha sido. Incluso herida, encontraba la forma de sonreír cuando yo entraba en la habitación. Como si dijera, te esperé. Gladys y Lorena fueron citadas a declarar. Cuando recibí la notificación, no temblé. Había una fuerza nueva dentro de mí. Una madre que había perdido la culpa y encontrado la furia justa. Ese tipo de rabia que no grita, pero actúa en silencio. En la comisaría, Gladys dijo que todo había sido un malentendido. Que Aileen era torpe. Que se había lastimado sola. Que yo siempre exageraba. Lorena solo asentía con la cabeza. Ninguna mostró arrepentimiento. Ninguna me miró a los ojos. Volví al hospital con ganas de desaparecer. Pero Aileen me miró y preguntó. ¿Ya está todo bien, mamá? En ese momento, decidí que nada, ni el dolor, ni el cansancio, ni la rabia, me impediría protegerla. Con el apoyo de una trabajadora social, solicité la custodia exclusiva de Aileen, prohibiendo cualquier contacto con Gladys o Lorena. La asistente escuchó mi relato con los ojos vidriosos. Me dijo que había visto muchas cosas, pero nunca una niña tan pequeña decir con tanta firmeza. Ella me empujó. Porque yo quería hablar con mi mamá. En casa, intenté reconstruir una rutina. Aileen tenía miedo de las escaleras. No dormía sin luz. Siempre preguntaba a dónde iba,
incluso si solo iba al baño. Ya no confiaba en el mundo. Y, de alguna manera, yo tampoco. Me quedaba noches enteras velando su sueño. Me levantaba cada vez que se movía, como si mi cuerpo no pudiera olvidar que estuvo al borde de algo peor. Dejé de trabajar por unos días. Mi jefa entendió. La empresa apoyó. Pero incluso así, me sentía rota. Culpable. Vacía. Un día, Aileen me vio llorar en silencio mientras le preparaba la merienda. Se acercó, me abrazó y dijo: No llores, mami. Yo estoy contigo. Yo ya estoy mejor. Y me di cuenta de que ella estaba curando más rápido que yo. Empecé a investigar. Volví a contactos antiguos, busqué orientación legal, reuní documentos, capturas de mensajes antiguos de Lorena, en los que decía que yo no era madre suficiente. Descubrí que Gladys había pedido ayuda financiera a parientes diciendo que estaba cuidando sola a la niña mientras yo la abandonaba por trabajo. La mentira venía de lejos. La farsa era antigua. Pero ahora tenía lo que necesitaba. Conseguí testigos. Una vecina contó que más de una vez escuchó gritos. Otra dijo que había visto a Aileen con moretones, y que Gladys le decía que era porque jugaba feo. Cada palabra se sumaba al rompecabezas. Y en el cuarto día de hospitalización de Aileen, volví a la comisaría. Esta vez, con pruebas. Esta vez, con la mirada firme. Quiero presentar cargos por agresión y tentativa de homicidio contra mi madre y mi hermana. El funcionario me miró sorprendido. Luego solo dijo: Ahora sí, vamos a avanzar. Esa noche, dormí con Aileen aferrada a mi pecho. Escuché su respiración durante horas. Y le juré que nunca más tendría que gritar por mí, sin recibir respuesta. La denuncia estaba hecha. La custodia estaba en proceso. Pero algo dentro de mí seguía inquieto. Como si lo que había salido a la luz fuera apenas una parte de lo que mi madre y mi hermana escondían. Y yo ya había aprendido: donde hay una herida, hay una historia enterrada. Una noche, mientras Aileen dormía a mi lado, recibí una llamada desconocida. Contesté con el corazón acelerado. Era Maritza, una prima lejana, con quien no hablaba desde hacía años. Valeria, discúlpame si me meto donde no debo, pero supe lo de Aileen. Y necesito decirte algo. Maritza contó que hacía meses, Gladys le había ofrecido quedarse con la custodia de Aileen de manera definitiva. Decía que yo era inestable, emocionalmente ausente, y que lo mejor para la niña era quedarse con ellas. Había incluso insinuado que podía arreglar los papeles, si alguien de confianza respaldaba su versión. Y yo no acepté. Me pareció sucio, retorcido. Pero otras personas de la familia lo escucharon también. Colgué con un nudo en el estómago. Al día siguiente, contacté a un abogado especializado en violencia psicológica intrafamiliar. Le mostré todo: los informes médicos, las capturas de pantalla, los mensajes de Maritza, y hasta grabaciones de voz que empecé a recibir de otras mujeres de la familia contando historias similares sobre Gladys. Una de ellas decía que Gladys solía manipular a sus hijas con amenazas sutiles, silencios prolongados y chantajes emocionales. Otra confesó que fue criada bajo humillación constante. El abogado fue claro: que esto no es solo un caso de agresión. Es un patrón. Una estrategia para controlar, aislar y destruir emocionalmente. Tu madre es peligrosa. Y tu hermana es cómplice. Con su ayuda, presentamos una nueva denuncia, ahora incluyendo tentativa de alienación parental, abuso emocional continuado y negligencia agravada. El caso comenzó a crecer. La fiscalía abrió un expediente más amplio. Psicólogos forenses fueron asignados para entrevistar a Aileen y analizar el impacto a largo plazo. Su informe fue contundente: la menor desarrolló hipervigilancia, insomnio, dificultad de socialización y miedo constante a ser separada de su figura de apego primario. Mientras tanto, Aileen mejoraba.
lentamente. Cada día me abrazaba más fuerte. Me pedía que no la dejara sola ni para ir a la cocina. Dormía pegada a mí. Me dibujaba con capa de superhéroe y ponía en la parte de atrás: mamá no deja que me duela el corazón. Cada uno de sus dibujos era una declaración de amor y también de reconstrucción. Empecé a hablar en grupos de apoyo para madres que pasaron por traumas similares. Compartí mi historia. Escuché otras peores. Descubrí que muchas veces el enemigo vive dentro de casa, disfrazado de ayuda, de tradición, de sangre. Un día, el fiscal me llamó. Tenemos pruebas suficientes. Vamos a solicitar medidas cautelares inmediatas contra Gladys y Lorena. Suspiré largo. Y por primera vez, sonreí. No por victoria, sino por protección. Por mi hija. Por mí. Por fin, el miedo cambiaba de lado. Y esta vez, no pensaba volver atrás. Las medidas cautelares fueron concedidas. Gladys y Lorena no podían acercarse a Aileen ni a mí. Parecía poco frente a lo que habían hecho, pero era un comienzo. El primer paso para devolverle a mi hija una infancia sin miedo. Aileen ya no tenía pesadillas todas las noches. Empezaba a comer mejor, a sonreír con más frecuencia. Pero seguía durmiendo abrazada a mi brazo, como si temiera que me desvaneciera mientras dormía. Y yo la dejaba. Porque ese era su modo de curar. Mientras tanto, el caso avanzaba. La fiscalía reunía testigos, documentos, relatos de otras personas que habían visto el desprecio de Gladys hacia mi maternidad desde que Aileen nació. Una vecina testificó que escuchó a Lorena gritarle a mi hija: tu mamá no te quiere, por eso te deja aquí. Eso bastó para que el juez ordenara un peritaje psicológico. El informe fue devastador. La niña presenta signos de trauma por abandono emocional, violencia verbal y física, con impacto directo en su percepción de seguridad y apego. El abogado me miró serio y dijo: vamos a solicitar juicio penal completo. No es venganza. Es justicia. No lloré. Pero por dentro, sentí algo rompiéndose. Como si por fin pudiera dejar de cargar una parte de ese peso. La audiencia preliminar fue marcada. Gladys apareció con frialdad. No mostró culpa, ni tristeza. Lorena evitó mirarme. Aileen no estuvo presente. Yo había decidido que su lugar era donde se sentía amada, no donde una sala repite las heridas. El fiscal expuso todo: las fotos, los informes, los testimonios. Cuando reprodujo la grabación de Aileen diciendo con voz quebrada: solo quería hablar con mi mamá, la sala entera quedó en silencio. El juez pausó la audiencia. Me miró. Y dijo: solo alguien que ha sufrido en silencio puede resistir tanto. Felicitaciones por no haberse rendido. Esa noche, al volver a casa, Aileen me entregó un dibujo. Era un corazón grande con alas. Mami, este es tu corazón. Me lleva lejos del miedo. La abracé fuerte. Y supe que, aunque no había terminado, estábamos mucho más cerca de la libertad. Pero el proceso no se detuvo ahí. La fiscalía pidió autorización para acceder a correos electrónicos y archivos guardados en el ordenador personal de Gladys. Lo que encontraron cambió el curso del caso. Había mensajes a conocidos pidiendo declaraciones falsas, planes para manipular documentos de custodia. E incluso una nota escrita a mano donde ella listaba las debilidades emocionales que podía usar contra mí en audiencias. Es premeditación, dijo el fiscal. Es sistemático. Y ahora, tenemos cómo probarlo. La defensa intentó invalidar las pruebas, pero era tarde. El juez aceptó incluirlas en la causa. Y fijó la fecha para el juicio definitivo. Yo no dormí esa noche. Pero no fue por miedo.
Fue por una calma extraña, como si el cuerpo supiera que Ofim estaba llegando. Antes de cerrar los ojos, fui hasta el cuarto de Aileen. Ella dormía profundamente, con un brazo sobre su peluche favorito. La miré largo rato. No quería que recordara el dolor. Quería que el juicio final la encontrara así, en paz. Me prometí que haría lo necesario para que nunca más la lastimaran. Y esa promesa, sí, esa no pensaba romperla jamás. La fecha fue marcada. El juicio penal comenzaría en 2 semanas. Mientras tanto, yo preparaba a Aileen para una nueva etapa, una donde el miedo ya no tendría voz. Contraté a una psicóloga infantil para que la acompañara. En las primeras sesiones, Aileen dibujaba sombras. Casa sin puertas. Madre sin cara. Pero con el tiempo, los colores empezaron a regresar. Un día, dibujó una casa con ventanas abiertas y escribió: "Aquí no se grita. Aquí se ama". Yo también me reconstruía. Dormía poco, pero sentía que cada movimiento del proceso me devolvía una parte de mí misma. Dejé de intentar entender por qué Gladys y Lorena me odiaban tanto. El rencor es un veneno que solo consume a quien lo carga. Empecé a llenar los vacíos de mi vida con cosas nuevas. Matriculé a Aileen en clases de arte. Volví a cocinar nuestras recetas favoritas. Por primera vez en años, sentí que nuestra casa era hogar. El día del juicio, la sala estaba llena. Periodistas, activistas, psicólogos, familiares distantes. El aire era denso, cargado de miradas. Gladys mantuvo su postura arrogante. Entró erguida, con ropa oscura y expresión de piedra. Lorena, por primera vez, bajaba los ojos. Sus manos temblaban. El fiscal fue directo. Mostró cada prueba con calma, los exámenes médicos, los dibujos de Aileen, las declaraciones de vecinos, el informe psicológico. Reprodujo los audios donde Gladys planeaba quedarse con la custodia definitiva para manipularme, diciendo frases como: "Si Valeria desaparece, la niña queda con nosotras. Y entonces sí, aprenderá disciplina". La defensa intentó desviar. Dijo que todo era exageración. Que yo había influenciado a mi hija. Que estaba usando el sistema para vengarme. Trataron de poner en duda la estabilidad de mi trabajo, mis horarios, mis decisiones como madre. Pero cada palabra era derribada por los documentos, los peritajes, las voces de quienes habían visto la verdad desde fuera. Una de las testigos, una vecina anciana, se levantó con dificultad y dijo: "Yo escuchaba los gritos. Escuchaba a esa niña llorar. Y muchas veces, pensé que no sobreviviría". El juez fue claro. Hay daño. Hay patrones. Hay pruebas. Este tribunal no juzga suposiciones. Juzga hechos. El veredicto fue leído al final de la tarde. Gladys, 16 años de prisión por abuso, tentativa de homicidio y alienación parental. Lorena, 9 años por complicidad y omisión de auxilio. No hubo aplausos. Pero hubo un suspiro colectivo. Como si todo el recinto soltara el aire contenido desde hacía meses. Yo no aplaudí. No lloré. Solo respiré hondo. Porque por primera vez, el aire no dolía. No tenía miedo de que me lo quitaran. Al salir, Aileen me esperaba con un dibujo en las manos. Era ella, yo y una puerta abierta. Colores vivos. Cielo celeste. Ahora podemos irnos, ¿verdad, mamá? Sí, hija. Ahora sí podemos empezar de nuevo. Y así lo hicimos. Sin prisa, pero sin mirar atrás. Porque aunque el juicio había terminado, nuestra historia recién comenzaba. El juicio había terminado. Las sentencias estaban dictadas.
Gladys y Lorena ya no formaban parte de nuestro mundo. Pero la historia no se cerró ahí. Porque las heridas no desaparecen con un fallo judicial. Se curan en el día a día, con pequeños actos de amor, de paciencia y de reconstrucción. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos. Ya no teníamos que revisar la cerradura 2 veces, ni mirar por la ventana si alguien nos observaba. Aileen dormía más tranquila. Yo también. Pero cada mañana me despertaba preguntándome si de verdad todo había pasado. Si por fin estábamos libres. Una tarde, fuimos al parque. Aileen corrió, jugó, rió como hacía mucho no la veía reír. Me pidió un helado y se lo comió sin prisa, mirando a los niños a su alrededor. En un momento, se detuvo, me miró y dijo: «Mami, ¿ya nadie nos va a gritar nunca más?». Me agaché a su altura, la abracé y respondí: «No, mi amor. Nunca más». A partir de ese día, empecé a escribir un diario. No para recordar el dolor, sino para no olvidar de dónde salimos. Cada página era una prueba de que sobrevivimos. De que reconstruimos lo que otros intentaron destruir. Un mes después, Aileen tuvo su primera presentación escolar. Cantó una canción frente a todos con una corona de papel hecha a mano. Yo la vi desde el fondo del auditorio, con el corazón en la garganta. Cuando terminó, corrió hacia mí y gritó: «¿Que lo hice bien, mami?». Y yo, llorando, le respondí: «Fuiste la mejor de todas». Ese día no solo fue su debut escolar. Fue su renacer. Meses después, me ofrecieron contar nuestra historia en una conferencia sobre violencia intrafamiliar. Dudé. Era volver a revivirlo todo. Pero Aileen me dijo: «Si otras mamás escuchan tu historia, a lo mejor se salvan como tú me salvaste a mí». Y entendí que no era solo nuestra historia. Era también una herramienta. Una forma de romper el ciclo. Desde entonces, hablo. Acompaño. Escucho. Y enseño a otras mujeres que no están solas. Que se puede empezar de nuevo. Que hay justicia. Y sobre todo, que hay vida después del miedo. Aileen crece. Sus dibujos tienen más colores. Sus abrazos son más largos. Sus preguntas, más dulces. Un día, le escuché decirle a una amiga: «Mi mamá es valiente. Ella no deja que nadie me apague». Y supe, en ese momento, que todo había valido la pena. Porque venganza no fue verlas condenadas. Venganza fue verla libre. Feliz. Sin miedo. Y esa fue la historia que nunca más nadie va a borrar de nosotras.